Señor les bendiga grandemente. Bueno, durante estas semanas, llevamos 6 semanas, donde iniciamos el estudio o una serie que hemos titulado Doctrina. Y doctrina tiene que ver con lo que creemos. Mucha atención, con lo que creemos, ¿sí? Y cuando miramos estos temas, hemos visto 2 temas solamente en estas semanas: la Biblia y Dios. Solamente hemos visto esos 2 temas, ¿sí? Y cuando miramos, repito, este tema de la doctrina tiene que ver con lo que creemos. Y en este caso, con lo que creemos de las Sagradas Escrituras y con respecto a la persona de Dios. Y cuando miramos todo esto, yo sé que hay una cantidad de conceptos que hemos visto, ¿sí? Pero la situación es todo eso que hemos visto, ¿sí? ¿Cómo lo vivimos? En otras palabras, ¿para qué sirve? ¿Sí? Todo lo de la doctrina de la Biblia y de Dios, ¿cómo impacta mi vida? ¿Cómo me toca? Sí, ya tenemos una cantidad de conceptos, ¿sí? Pero eso, ¿cómo me toca? ¿Cómo me ayuda? ¿Para qué me sirve en mi diario vivir? ¿Para qué me sirve en todo lo que estamos enfrentando día a día? ¿Sí? Por eso, el título es ¿cómo lo vivimos? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Sí? Quiero tomar las palabras de J.I. Parker, que él decía lo siguiente: ese conocimiento acerca de Dios necesita conducir al conocimiento de Dios. Ya lo voy a explicar. Si ese conocimiento en nuestra cabeza no aumenta nuestro afecto, amor y pasión por el Señor, perdemos el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Tenemos una cantidad de conocimiento sobre la Biblia y sobre Dios, pero eso me tiene que llevar ¿a qué? Al conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que no solamente es aprender un poco de teoría, de pasajes bíblicos, de que es revelación, de que es iluminación, de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu. Si todo ese conocimiento no me lleva ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Si eso no me lleva a amar a Dios, ¿sí? A tener esa pasión por Dios, ¿qué pasó? Perdimos el tiempo. Así de sencillo, ¿sí? Por eso es tan importante lo que vamos a ver esta y la próxima semana. El mensaje de hoy tiene 2 partes. La primera parte la vamos a ver hoy, la próxima dentro de 8 días, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos estas cosas? ¿Sí? Todo lo que hemos aprendido, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo todo lo que hemos visto cambia nuestra vida? Porque si no cambia nuestra vida, ¿qué? Perdimos el tiempo, ¿sí? ¿Cómo pensamos en todo lo que estamos viviendo en nuestro país? Porque se está hablando de cambio, cambio, cambio. Y todo esto, ¿sí? Todo esto que pasa allá, todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que sabemos con respecto a la Biblia y a Dios, eso, repito, ¿cómo lo vivimos? Y eso es lo que vamos a hacer en esta y en la próxima semana, ¿sí? Pero, tener claro, estamos hablando de la sana doctrina. Y la sana doctrina,
el tener claro las doctrinas de nosotros como cristianos tiene un propósito, y es llevarnos a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Si la sana doctrina, si el estudio de las doctrinas cristianas no lo llevan a usted, a Jesús, a la sangre de Cristo, a saber que Él llevó nuestros pecados y en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, que Él murió y resucitó, y que un día, ¿qué? ¿Un día qué? Volverá, ¿sí? Ese es el mensaje, que en Cristo hay salvación y que todos somos pecadores. Y esto, ustedes dirán, pero es que eso es muy sencillo. Aparentemente es muy sencillo, pero esto es muy, muy profundo, porque tenemos un mensaje muy específico para el mundo, y es que somos pecadores y que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Pero ¿saben una cosa? Ese mensaje no gusta hoy en día. No gusta. Pero si usted y yo hemos creído en Cristo realmente y tenemos una sana doctrina, no podemos decirle a las personas lo que quieren oír. Si usted ama a una persona, no le va a decir lo que quiere oír. No le va a decir, ¿sí?, cosas para que esté contenta y alegre. ¿Qué le vamos a decir? La verdad. Que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle a las personas el mensaje correcto y no comprometer el mensaje, no suavizarlo para que los muchachos y las personas estén más contentos, ¿sí? Y no podemos cambiarlo, jamás. No podemos cambiarlo para que encaje en el mundo, para que no se enojen, para que se escuche bien a los oídos, ¿sí? No podemos, porque el fin de la sana doctrina es la vida. Ese es el fin, es la vida. Y por eso nosotros, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que transmitir ese mensaje, esa sana doctrina. ¿Qué hemos descubierto? Repito, hemos visto dos temas: la Biblia y Dios, ¿sí? Vamos con la primera. Hoy solo voy a hablar sobre la Biblia. ¿Cómo vivimos eso de la Biblia? ¿Cómo lo vivimos cada día de nuestra vida? Y creo que hemos aprendido que la verdad nos ha sido revelada. Aquí tenemos la Biblia, ¿sí? Tenemos la Biblia en nuestra casa. ¿Qué encontramos ahí? Esto, que la verdad, ¿qué?, nos ha sido revelada. Y eso hablamos las 2 primeras semanas de esta serie, ¿sí? Creemos que la Biblia es ¿qué? La revelación de Dios. Que Dios se ha revelado, que nos ha dejado su palabra, ¿sí? Y por eso nosotros insistimos, todos los días hay que leer la Biblia. Amén. Hay que leerla, hay que estudiarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla sobre Dios, habla sobre nosotros, nos habla de quiénes
somos. Nos habla de cómo vivir, enfrentar y llevar nuestro matrimonio. Cómo llevar y vivir la relación con nuestros hijos. Cómo vivir el trabajo. Cómo administrar lo que Dios nos da. Cómo crecer en nuestras relaciones. Cómo ser como iglesia. Por eso insistimos, estudie la Biblia. Y sabe que estoy cambiando. Antes decíamos, lea la Biblia. Ahora digo, estudie la Biblia. Siéntese y estudie. No simplemente lea, estudie. ¿Sí? Pero lo más importante que encontramos cuando leemos la Biblia es que la verdad ha sido revelada. Miren lo que dice Juan 14:6. Leámoslo juntos, por favor. Jesús le dijo: esto es tan supremamente grande y tan supremamente importante. Por eso tenemos la Escritura. Mire lo que afirma nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que el Dios todo soberano que creó el mundo se reveló a sí mismo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús? Que yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Fíjese que Jesús no dice, porque lo estamos viviendo, siempre lo hemos vivido, lo explicó al principio Ramiro en la primera parte del tiempo con Dios, ¿sí? No, es que todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? No. Hay un solo camino. ¿Y eso dónde lo encontramos? Aquí, en la Biblia. Por eso la importancia de leerla y de estudiarla. Porque ahí encontramos ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es la verdad. No es una de las verdades. Es la única verdad. No dice que es uno de los caminos. Es que el camino. No dice que es una de las formas de vida. Es que la vida. ¿Qué sucede con esto? Téngalo claro. Usted y yo, si tenemos claro eso, vamos a ser tratados como radicales y cerrados. Es que ustedes son de mente cerrada. ¿Sí? Ese es el Evangelio. En el discipulado siempre enseñamos lo siguiente. Mano izquierda, lo que el mundo dice o lo que usted piensa. El mundo dice esto, que cualquier camino, que todos los caminos. Dios en la palabra, en su palabra, ¿qué nos dice? ¿Usted a quién le va a creer? ¿A quién le va a creer? Así es como enfrentamos. ¿Cómo lo vivimos? Así, con la palabra de Dios. Es Jesús el Hijo de Dios. Es Jesús nuestro Señor y Salvador. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Es Jesús quien llevó nuestros pecados. Es Jesús el que me dice:
o en Él tengo ¿qué? Vida eterna. Que cree en el Hijo de Dios, que tiene vida eterna. El que no cree, ya ha sido condenado. Uy, pero es que eso es muy radical. Es que el Evangelio es radical. ¿Sí? Pero ¿dónde encontramos eso? Aquí, en la palabra de Dios. Por eso, esta primera parte de este mensaje es ¿cómo lo vivimos? Pues tenemos que vivirlo amando la palabra de Dios, leyéndola cada día. Porque ¿qué pasa? No va a entender la verdad. Se va a apasionar por Dios, por su palabra. ¿Sabe cuáles son los pecados graves que tenemos en este tiempo? En cada una de nuestras casas, por lo menos, hay una Biblia, ¿o no? 3. ¿Cuántas tiene usted en su casa? 3. 4, 8, 10, 12. O sea, nos sobran Biblias en la casa. ¿Cuál es el pecado? No la estudiamos. No la estudiamos. No sabemos lo que dice. Y como no sabemos lo que dice, cualquier peludo llega por ahí, nos dice 3 cosas, nos enreda y ¿cómo quedamos? Ay. Pero si usted tiene clara la palabra de Dios en su vida, inmediatamente le llegan a usted con algún cuento y usted ¿qué hace? Ojo, recuerden, estamos viendo es cómo lo vivimos. Cuando vienen y echan tremendo cuento, ¿cuál debe ser su reflexión? La Biblia no dice eso. ¿Me están cogiendo la idea? ¿Sí? La Biblia no dice eso. De eso se trata. Esa pasión por Dios empieza por la pasión por el estudio de la palabra de Dios. Porque la verdad ha sido revelada. Y recordemos lo que dice 2 Timoteo 3, 6, 17 en esta nueva traducción viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra inspirada es la palabra de Dios revelada para nosotros. Y esto es importante, esto importa tremendamente. Pero ¿qué necesitamos hacer? Estudiar. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo estamos en ese proceso? La verdad nos ha sido revelada y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha estudiado la palabra, nada ni nadie lo apartará del Señor. La Biblia nos lleva a eso,
a entender quién es Jesús, que es la verdad, y ha sido revelada a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña quién es Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino es por Él. Pero ¿sabe qué también hace la Biblia? Nos revela quiénes somos, revela nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque a veces nosotros nos creemos muy buenas personas, nos creemos muy buenos. Pero ¿qué dice la Escritura? No hay justo ni aún uno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y a veces ese que se cree muy bueno es el más duro para que entienda la verdad, que sin Jesús está perdido. ¿Y dónde aprendemos eso? En la palabra de Dios. Pero que Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna. Fíjese que es un mensaje que nos lleva a estudiar, intelectual, pero también es un mensaje de fe que nos lleva a ¿qué? A creer, a confiar en el Señor. Principio en esta serie de Biblia, y es algo maravillosa. La Biblia fue escrita en un periodo de 500 años por más de 40 personas en diferentes idiomas. Pero desde Génesis y hasta Apocalipsis, ¿qué pasa? Es todo un hilo conductor que nos va llevando poco a poco. La mayoría de ellos no se conocieron entre sí, no se conocieron. Pero como es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, es la verdad. ¿Y por qué es tan importante eso en este tiempo? Es tan importante. Estamos viviendo en el mundo, por lo que estamos viviendo en nuestro país. La Biblia, eso es pasado, eso es anticuado, ¿sí? Eso es historia, eso es un cuento, ¿sí? Que hay que progresar, hay que avanzar, ¿sí? ¿Cómo lo vivimos? Así lo vivimos. Creemos que la palabra, la Biblia es palabra de Dios. Y que lo que dice que es verdad. Es verdad. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, primero, la palabra inspirada es la palabra de Dios revelada para nosotros. Es palabra de Dios. Es revelada, es inspirada y es útil. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Porque cuando hacemos, llegamos a esto. La verdad se descubre, no se inventa. Mire, tenemos hoy una cantidad de medios de comunicación, ¿sí? Que sabiéndolos manejar, son de bendición. Pero esto también trae un problema grave a la mayoría de cristianos. ¿Cuál es? ¿Sí? Una cosa es uno sentarse
con la Biblia, un cuaderno y un lápiz y un diccionario. Y leer, escribir, meditar. Y otra cosa es en lo que estamos cayendo. Sentamos, prendemos el computador, ponemos YouTube y escuchamos un predicador. ¿Sí? Y lo peor, escuchan 20 o 30 predicadores. Y cada uno tiene que su posición. ¿Sí? Pero usted se ha sentado a leer, a estudiar, ¿sí? Para descubrir la verdad que está ahí. O se está inventando o se está creyendo lo que otros le dicen. Esa es la invitación. Escudriñad ¿qué? Las Escrituras. Eso es lo que el Señor quiere. No recuerdo ahora el pasaje, pero creo que está en Hechos, ¿sí? Que el apóstol Pablo, los apóstoles fueron y enseñaron en un lugar, ¿sí? Y después de que escucharon ese mensaje, estos hombres fueron ¿a dónde? Dice que fueron a la Escritura a ver si lo que ellos decían estaba ahí en la Biblia, era verdad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Escuchamos 1, 2, 5, 20 predicadores y creemos todo lo que el tipo dice. Pero usted ya lo escuchó, usted se sentó, leyó, analizó, ¿y qué? Usted también puede descubrir la verdad. No solamente es que otro se la diga. Siéntese, lea. ¿Sí? Y cuando yo descubro la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Eso se arraiga en mi corazón, no porque me lo dijo otro, sino porque el Espíritu Santo ¿qué? Me lo reveló. Y eso se queda ahí y eso no se lo va a quitar nadie. Pero si usted se queda solo con lo que otro dice, termina inventando cosas que no están en la Biblia. Descubrir que Cristo es la verdad implica descubrir que hay más de 300 profecías con respecto al Mesías, que todas las cumple ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante eso? Porque que alguien cumpla una de las profecías o dos o tres, pero 300, eso es diferente. Este sí es el Hijo de Dios. ¿Por qué sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Leemos la palabra. ¿Por qué sabemos, sí, que Jesús no solamente es un profeta o un maestro? Porque Él dijo, y esta semana que estudiamos el Evangelio de Juan, 7 veces en el Evangelio de Juan aparece: yo soy. Yo soy. Y eso le da autoridad a Jesús y a las Escrituras. Porque la Biblia me enseña, repito, ¿quién soy yo? Hay que estudiarla, hay que meditarla. ¿Para qué? Descubrir la verdad. La verdad es transcultural. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que como Jesús es la verdad, es el camino y es el único camino, ¿sí? No importa usted dónde nació, dónde creció, dónde estudió, cuál es su cultura, usted
necesita a Jesús. Toda persona necesita a Jesús. En cualquier lugar del mundo. Necesita a Jesús. Porque toda persona necesita un Salvador. Amén. Porque Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ustedes dirán, bueno, y hay que estudiar la Biblia todos los días. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los días necesitamos. Mire, me encanta esta ilustración que aprendí hace un tiempo y me gusta compartirla porque nos muestra la importancia y ese deber y esa necesidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios todos los días. Pregunta, ¿usted recuerda lo que almorzó el 15 de enero del año 2000? ¿No se acuerdan? ¿No? No nos acordamos, ¿cierto? No nos acordamos. Suena simpático, pero sé que nos va a ayudar mucho. No nos acordamos, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo que sabemos es lo siguiente, que lo que almorzamos ese día, ¿qué pasó? Nos alimentó. Nos sirvió para ese día y por eso todavía estamos aquí. ¿Sí? No recordamos qué comimos ese día, pero nos alimentó. Vuelvo y hago la pregunta, ahora la cambio. ¿Usted recuerda lo que estudió, usted recuerda el mensaje que escuchó el domingo hace 3 años? ¿Usted lo recuerda? No, ¿cierto que no? No lo recordamos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que ese día, ese mensaje que nos alimentó. Y por eso estamos acá. ¿Sí? Por eso aquellos que dicen, no, yo ya leí la Biblia, puede que la haya leído, pero estudiado, no creo. Y cada vez que uno estudia la palabra, ese día ¿qué? Le alimentó, le fortaleció en la verdad. Así haya sido un pasaje que usted haya leído cientos de veces, pero ese día, esa verdad, ¿a usted qué? Le alimentó. ¿Sí? No se preocupe. No, pero es que yo no me acuerdo qué predicaron hace un mes, pero ese día ¿qué? Le alimentó. Y llego a esta última parte. La verdad no se encuentra en las personas. Quiero que por favor, ¿sí? Esto que voy a hablar es importante, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque la verdad no se encuentra, ¿dónde? Y noten que está en signos de qué, ¿sí? Quiero que por favor pongan mucha atención a esta parte, ¿sí? Una de las grandes mentiras del enemigo, ¿sí?, es hacernos creer que la verdad se encuentra en las personas. ¿Sí? Que la verdad se encuentra
en lo que siento y lo que estamos viviendo en nuestro país, que la verdad se encuentra en una ideología política, que la verdad se encuentra, ¿sí?, en un grupo religioso, que la verdad se encuentra en unas reglas establecidas por los hombres. No, no y no. La verdad en sí misma no se encuentra en las personas. ¿Dónde se encuentra la verdad? En Jesús. Porque Jesucristo es ¿qué? La verdad. ¿Sí? Y voy a dar unos ejemplos, porque esto es muy, muy, muy grande y muy importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? A veces pensamos que el cristianismo, que ser cristiano es venir a la iglesia. ¿Sí? Entonces pensemos en una persona que está viniendo por primera vez, ¿cierto? Y empieza a asistir, le gusta, ¿qué le gusta? El ambiente, ¿qué más le gusta? La música, las personas, la amabilidad, ¿sí? Y si el que predicador echa buenos chistes, mejor todavía, ¿cierto? Y entonces empieza a asistir, ¿sí? Y entonces empieza a mirar, ¿qué mira? Cómo se visten las personas. Y entonces esa persona, ¿qué hace? Empieza a vestirse como ellos vienen, ¿sí? ¿Sí? Ve que todos tienen Biblia y ¿qué hace? Voy a comprar la Biblia y vengo con la Biblia a la iglesia. ¿Qué más hace? Aprende música, ¿sí? Y aprende a cantar. Resulta que en el trato con las personas se da cuenta que todos hablan muy bien y que nadie dice groserías. Entonces él o ella, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Notan? ¿Sí? Entonces va tomando, va cambiando ciertos aspectos externos de su moralidad, de su diario vivir, ¿sí? ¿Y qué sucede? Después de un tiempo, tiene algún roce con alguien, con alguna persona de la iglesia, o ve que lo que algunas personas o alguna persona hacía, después afuera no lo hace. ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Se qué? Se desanima. ¿Qué más? Se desilusiona. Y entonces, esos cristianos. ¿Entienden ahora la frase? La verdad no se encuentra en las personas. ¿Qué sucedió con este hombre o esta mujer? Era seguidor de personas. Tenía su mirada puesta ¿en qué? En las personas. ¿Sí? La verdad no está en las personas. La verdad está en ¿quién? En Jesús. La verdad no está en la comunidad. Estamos aquí porque
queremos aprender de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero somos hombres y mujeres con defectos, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Triste, que estas personas se alejan y dicen que no quieren saber nada del Evangelio ni de Dios. Pero ¿qué pasa? Dentro están vacíos. Anhelan esa relación con Jesús. Anhelan esa relación. Pero se pusieron a mirar ¿qué? Las personas. Y las personas nos equivocamos. ¿Qué está mirando usted? ¿Qué está mirando usted? Otro ejemplo que es muy frecuente y me ha tocado verlo muchas veces. Una muchacha se casa con un muchacho, el muchacho dice ser cristiano, ¿sí? Empiezan a asistir y resulta que este hombre o esta mujer, ¿sí? De cristiano, ¿qué? No tiene nada, no tiene nada. Termina en divorcio, ese matrimonio terminó en divorcio. Y esta muchacha, ¿sí? Se aparta. Se aparta. Porque si así son los cristianos, yo mejor me voy. ¿Por qué? La verdad no se encuentra en las personas. La verdad se encuentra en Jesús. Y lo he visto muchas veces. Estas personas anhelan a Jesús. Sus vidas están vacías, tristes. Anhelan a Jesús, pero se pusieron a mirar ¿qué? A las personas. A las personas. La verdad está en Jesús, no en las personas. Amén. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos todo esto, amados hermanos? Miren, quiero dejarles lo siguiente. Tenemos un mundo que te va a decir que la verdad se encuentra en el comportamiento de las personas. No, la verdad se encuentra en Cristo Jesús. Nuestro comportamiento debe ser una respuesta a esa verdad. No es en las personas, es en Cristo. Pero si usted y yo hemos creído en Cristo, ese comportamiento tiene que verse ¿qué? Transformado. Si realmente hemos creído en Cristo, las personas se van a equivocar, las personas nos van a desilusionar, nosotros vamos a desilusionar a otros, ¿sí? Nosotros nos vamos a equivocar. Pero si yo tengo claro que mi verdad, que la verdad es Jesucristo, siempre voy a caminar con Él. Siempre. Porque esa verdad me ha sido revelada. Porque he descubierto esa verdad. Y estoy firme en esa verdad que he encontrado ¿dónde? En la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Señor, enséñame, Señor, enséñame. Que tú sabes lo que tú sabes que debo y necesito creer, no lo que el mundo o mis amigos o mis compañeros
o yo mismo quiera creer. Por eso, amados, la palabra. ¿Cómo lo vivimos? Estúdiela siempre. Estúdiela. Que el Señor con su Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Le va a enseñar lo que usted necesita creer, lo que usted necesita saber cómo vivir ese cristianismo. No es lo que otro le diga, es que lo que usted descubre en su palabra. Y en tantas cosas que pueden suceder y tantas inquietudes que pueden llegar a nuestra vida todos los días, recuerda estas dos preguntas. ¿Qué enseña Jesús sobre eso? ¿Qué dijo Jesús? Que mire ¿qué dijo Jesús? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Ese es el ejercicio que yo hago con todas las personas. Pastor, mire, ¿qué están diciendo esto? Y yo siempre les digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué están diciendo esto sobre cualquier tema? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? No se ponga a especular, no se ponga a pelear. Pregúntese primero, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted tiene todo eso claro, ¿sí? Usted va a estar firme en su diario. Entonces, la primera parte de este mensaje, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos esto de que la palabra es revelada, es inspirada, es iluminada y toda esa cantidad de teoría que es muy buena, todo ese material intelectual que llega a nuestras manos? La única forma de que eso sirva es que no se quede solo en conocimiento, sino que me lleve al conocimiento de Dios. Mi invitación en esta mañana es: ame la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, porque en ella va a encontrar la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ame la palabra, estúdiela, vívala, conózcala, y vamos a ser hombres y mujeres que en medio de este mar de incertidumbre y en medio de este mar de propuestas que la mayoría son contrarias a Dios y a la palabra de Dios, usted va a ser un hombre y una mujer que va a saber vivir y navegar en medio de las tormentas de este mundo y de las que se avecinan, porque vienen cosas más complicadas. Pero si usted sabe que Jesús es la verdad, va a poder seguir adelante firme y va a perseverar hasta el final. ¿Cómo lo vivimos? Ame la palabra, estúdiela, disfrútela. Padre, te damos muchas gracias porque nos has amado tanto, Señor, que no solamente enviaste a tu Hijo Jesucristo, sino que también, Señor, nos has dejado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes a amar tu palabra, a estudiarla, a leerla, a meditarla, guardarla en nuestro corazón, vivirla y compartirla con otros, Señor. Ayúdanos a entender que la verdad no son las personas.
La verdad no está en las personas. La verdad está en ti, Señor Jesús. Creemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que tú eres la única verdad. Que tú eres la vida. Que tú eres el único camino. Y que nadie llega al Padre sino por ti. Señor, ayúdanos a entender esta verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Y que en medio, Señor, de un mundo que detesta la verdad, que niega la verdad, nosotros caminamos en ti, Señor Jesús. Caminamos en esa verdad. Señor, ayúdanos a estudiarla. Quita de nosotros, Señor, tanta distracción, tanta pereza, tanto cansancio, tanta comodidad. Ayúdanos a poder sentarnos y no solo escuchar el mensaje de otros, sino sentarnos y escuchar tu voz en las Escrituras. Gracias, Padre. Gracias por revelarnos que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en ti. Creemos en tu palabra. Te alabamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.